Buenas estudiantes, hola. Este es un primer intento de hacer un video para explicar los ejercicios que hemos hecho en clase esta semana y unos más que tocaban hacer hoy. Entonces, estoy probando con esta herramienta, espero que todo funcione bien. Voy a empezar a explicar eh, los ejemplos que hicimos los días martes y miércoles, día A y día B, pero que tal vez hayan quedado en forma apresurada y que igual algunos estudiantes faltaron. Entonces, este es un documento que está para los del día A, no se los di por escrito o impreso. Lo voy a poner en la página de Haiku para que lo impriman y sería mejor que tomaran nota de todas estas explicaciones que las vayan copiando en el documento. Igual para los del día B que sí lo tienen, completarlo con el resto de los ejemplos que voy a explicar. Bien, entonces, empiezo con el ejemplo 1, que es un ejemplo para utilizar la fórmula de distancia y de punto medio metido en un problema que pide encontrar el centro y el radio de una circunferencia dando los extremos del diámetro. Entonces he incluido aquí el dibujo de una circunferencia y la línea AB sería el diámetro y entonces tenemos las coordenadas de los puntos A y B. Entonces primero, para encontrar el centro del círculo, el centro sería igual al punto medio de los puntos A y B. Entonces, la formulita para encontrar el punto medio es la suma de las X promediadas, perdón, de las X. Aquí vamos a ver cómo nos va, porque estar hablando y escribiendo al mismo tiempo en un video es muy estresante. Ok, estoy escribiendo la fórmula del punto medio. Entonces sumamos las X y las Y. Ok, y entonces reemplazando con los números que tenemos de A y B, sería sumando las X, obtenemos 0, entonces sería 0 entre 2, coma, y sumando las Y de los puntos A y B, me quedaría menos 1 más menos 5 menos 6 entre 2. Y entonces eso me da como respuesta el punto 0, menos 3. Entonces esas serían las coordenadas del centro del círculo. Bien, ¿verdad? Ok, ahora, si yo tengo el centro del círculo como un punto y lo que necesito ahora es encontrar el radio, recuerden que el radio es la distancia entre el centro y cualquier extremo en la circunferencia. Eso quiere decir que para encontrar el radio puedo utilizar la distancia entre el punto A y el centro. Y eso lo escribimos así, distancia entre A y el punto C, pensando que el punto C es el centro. La formulita de distancia se las había señalado en el documento. La fórmula de distancia es restar las X, hacer la diferencia de las X al cuadrado. Recuerden que esta es una fórmula que se comprueba por Pitágoras. Al cuadrado y la diferencia de las Y okay. Entonces en esa fórmula reemplazamos los valores de los puntos A y C,
Ojo que A sería el punto 2, menos 1 y C 0, menos 3. Entonces, reemplazando ahí, aquí abajo, entonces reemplazando ahí, tenemos la diferencia se puede hacer en cualquier orden. Entonces, si tomo el punto A y le resto el punto C, sería así, 2 menos 0 a la 2 más menos 1 menos 3. Entonces, lo convertimos a más de una vez. Menos 3. Y eso me va a quedar la raíz de 4 más 4. Y 4 más 4, 8. Y la raíz de 8, 2 raíz de 2. Eso sería la medida del radio. Entonces, este es un ejemplo que muestra la aplicación de las fórmulas de punto medio y distancia entre dos puntos en el contexto de un círculo. Este documento, cuando tenga todos los ejercicios resueltos, igual lo voy a poner en Haiku para que ahí lo tenga. Vamos ahora al ejemplo 2. El ejemplo 2 me pide que encuentre la ordenada de un, me dice, la ordenada de un punto es 6 y su distancia al punto menos 3, 2 es 5. Determine la abscisa. Había aclarado en clase que para los puntos ordenados X, Y, al valor de X se le llama abscisa y al valor de X se le llama ordenada. Entonces, cuando me hablan de la ordenada es el valor de Y y cuando me piden la abscisa es el valor de X. Entonces, hay un punto cuya ordenada es 6. Entonces, el punto sería de la forma X, porque no conocemos el valor de X, X,6. Porque me indicaron que la ordenada es 6 y lo que tengo que encontrar es la abscisa del punto, o sea, tengo que encontrar la X. Entonces, el punto es X,6. Y ahora, la distancia de X,6 al punto menos 3, 2 es 5. Eso lo podemos escribir así. La distancia de X,6 al punto menos 3,2, esto es igual a 5. Y aplicamos la fórmula de distancia entre puntos otra vez. Entonces, reemplazando en la raíz cuadrada, la misma fórmula que habíamos puesto en el ejemplo anterior, hago la diferencia de las X y hago la diferencia de las Y. Me queda X menos 3, entonces más 3 a la 2, más ahora la diferencia de las X, de las Y, 6 menos 2 a la 2, eso es igual a 5. Y terminamos de resolver esa ecuación. Dentro de la raíz cuadrada hay que elevar a la 2 x más 3. Entonces eso va a dar como resultado x a la 2 más 6x más 9. Luego la diferencia de las y da 4, 4 a la 2, 16. Y eso es igual a 5. Termino de simplificar dentro de la raíz y entonces 16 más 9, ese 16 más 9 me da 25 y entonces cuando ya está así simplificado elevo a la 2 ambos lados de la ecuación. Entonces
para eliminar la raíz, esto lo elevo a la 2 y entonces del otro lado el 5 también a la 2. El resultado va a ser x a la 2 más 6x más 25 igual a 25. Se cancela el 25 y queda x a la 2 más 6x igual a 0. Para resolver esto factorizamos la x por x más 6, x más 6 igual a 0. Y entonces las soluciones para x son x igual a 0 y x igual a 6. Eso lo que significa es que el punto que nos estaban pidiendo puede tener en el lugar de la x o en el lugar de la abscisa un 0 o un 6, cualquiera de las dos posibilidades.